Damos la bienvenida a la doctora Caroline Ávila, catedrática de la Universidad de la SUAY, experta en comunicación política. Caroline, muy buenos días. Otra lamentable semana se cierra en Ecuador, en donde nuevamente la primera plana lo ocupan los hechos de corrupción, superando incluso aquellos titulares e informaciones relacionados con el estado de excepción y la emergencia nacional y mundial que se vive por la COVID-19. Quisiéramos analizar en esta mañana los temas de comunicación, cómo marchan las cosas, fundamentalmente por parte de las instituciones públicas, el gobierno central. Hace algunas semanas hubo un cambio en la cabeza de la Secretaría de Comunicación, Gustavo Ilches, el nuevo secretario, y él ingresó realizando declaraciones públicas de que había que solucionar las debilidades del gobierno, entre las cuales él diagnosticaba una de las más sensibles era el aspecto de la comunicación. Bienvenida. Muchas gracias, Gustavo, y un cordial saludo a toda nuestra querida audiencia. Usted ha hecho muy buen resumen de lo que probablemente este momento más preocupa al gobierno, y no solo al gobierno, sino obviamente al país. Y si se fija, usted hizo una muy buena mención. La preocupación está en la agenda en torno a la corrupción. Entonces, de alguna manera, eso también marca la pauta en temas de comunicación. Yo creo que se puede notar ciertos cambios en el gobierno en cuanto a ese manejo comunicacional, esa gestión comunicacional. Quizás no los cambios más importantes que se quisieran, pero sí se nota de alguna manera cierta estrategia implementada por el nuevo secretario de Comunicación. Por ejemplo, en algunas oportunidades nos tocó amanecer con el mensaje presidencial y el hecho de este cambio estético que se pronunciaba en la noche y luego a las 7 de la mañana, forma parte de la nueva forma de trabajo, diremos así. Pero no tiene mucho sentido esforzarse por estas brochas de pintura que se le da a la comunicación o a una suerte de nueva estrategia, si ellos le quieren llamar así, si el problema de fondo sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el fondo? El contenido, ¿no? Si es que se levanta el ecuatoriano a las 7 de la mañana para recibir más de lo mismo, pues no tiene ningún sentido. Lo único que se ha generado es tal vez mayor expectativa y mayor conversación por la forma, pero no por el fondo. Peor todavía si es que, por ejemplo, hemos visto en recientes presentaciones en medios en donde no hay un cuidado de detalles. El hecho de haber mencionado a Pablo Lucio Paredes como miembro de esta posible comisión que está queriendo funcionar y que no ha sido confirmado con el mismo implicado, diremos que termina, yo no he visto mucho eso, ¿no? Que terminen desmintiendo al presidente, eso no pasa con frecuencia, rechazando la posibilidad de colaborar con la presidencia, eso tampoco pasa con mucha frecuencia, sobre todo de quienes han estado de alguna manera con un posicionamiento fuerte como el de el economista Pablo Lucio Paredes. Entonces eso lo único que hace es desprestigiar el objetivo de esa cadena. El objetivo de esa cadena era poner la agenda en lo económico y proteger a su ministro, al ministro Richard Martínez, lo cual evidentemente no se cumple con este pequeño desliz, uno pudiera decir, pero que en comunicación gubernamental genera grandes olas, ¿no? Hace también que nosotros estemos distraídos en los detalles y no en el fondo. El hecho de mencionar si son 400 cantones o no, estos errores que recoge la misma prensa nos deja a los ecuatorianos poniéndole memes, discutiendo, insisto, aspectos de forma, en vez de preocuparnos en el fondo, ¿no? El hecho, por ejemplo, que ahora se lo ve tuiteando más seguido al presidente como tal, ¿no es cierto? Absolutamente subido en el carro de la Fiscalía, junto con su ministra María Paula Romo, que también está en esa misma línea, diremos, ¿no? Entonces, da cuenta de... No hay una claridad en la política del gobierno para prevenir la corrupción. Lo único que hay es me subo en esta ola que está creciendo, que es la de la imagen de Diana Salazar, de la fiscal. Entonces, de nuevo, el fondo no está arreglado, no hay un verdadero cambio en la gestión. La forma han hecho algunos detalles, pero que inclusive en esos detalles de forma
también siguen habiendo errores, lo cual sigue complicando y reafirmando un dato, querido Gustavo, que circuló a propósito del aniversario de gestión gubernamental del 24 de mayo. El 18,7% de la población está aprobando la gestión del actual gobierno, pero el dato que siempre a mí más me llama la atención es el de la credibilidad. Solo un 14,7% de la población le cree al presidente Lenín Moreno. Y creo que esta semana ha sido también una semana para ratificar esta muy baja credibilidad. Más allá de la presidencia de la República, hay un ministerio clave crítico dentro de este manejo de la pandemia, que es el Ministerio de Salud, que igual ha tenido tremendos altibajos, más diríamos bajos, con una ministra que tuvo que salir y no se pudo sustentar de ninguna manera, una gran mentira, no hay otra palabra, al país, en el sentido de que 2 millones de pruebas rápidas venían, de lo cual el nuevo ministro tuvo que decir que no había nada. Pero entendemos que en este ministerio hay también gravísimos problemas. Las estadísticas de Ecuador se encuentran descalificadas, se saben que son un indicador indirecto de lo que realmente está sucediendo en el país en cuanto a personas contagiadas, incluso a fallecidos. Hay ciertas declaraciones que posiblemente en los medios de comunicación los escuchamos con mayor atención, dada por un viceministro de Salud hace algunas semanas, en el sentido de que el sistema estadístico de control para la epidemia era ya caduco y que había colapsado. Se lo dijo hace varias semanas, posiblemente no muchos tomaron nota de este tema, que es parte de este manejo profesional que debería darse desde el Ministerio de Salud, y ha trascendido también que en el Ministerio de Salud en solamente 2 meses han rotado en la cabeza de su departamento de prensa o de relaciones públicas 4 profesionales. Y decía yo precisamente ante esa última frase que usted menciona, ¿no? Cuando hay ese tipo de inestabilidad en comunicación, por lo general piensan que el problema es la comunicación y no es así. El problema sigue siendo la gestión, ¿no? Con los datos estadísticos que el Ministerio de Salud maneja, uno le puede poner con música si quiere la información, por poner una exageración en términos comunicacionales, pero igual no sirve porque la confianza en la estadística oficial, la estadística pública, sigue siendo un desastre. Recuerdo hace poco aquí mismo en el Azuay, terminaban los periodistas preguntando a las casas funerarias para tratar de confirmar la información que se había hecho pública, porque el Ministerio de Salud no estaba actualizado con sus datos, ¿no? Hoy en día estoy segura que la gente le va a creer más a Luis Mario Tamayo que a Julio Molina. Estoy hablando del gerente de la Clínica Santa Inés, que al coordinador de salud, precisamente por esta situación de falta de credibilidad en el manejo de los datos. Cuando uno ve los datos que organismos internacionales han ido recogiendo país por país para hacer un comparado, ¿no es cierto? La misma Universidad Johns Hopkins, que ha hecho una interesante recogida de datos al respecto, y comenzamos a ver cómo evoluciona la curva. El caso ecuatoriano es ya más bien vergonzoso. Al inicio parecía una broma, pasaba hasta por meme, pero normalmente una curva es acumulativa. La nuestra, en lugar de mostrarse acumulativa, pareciera un electrocardiograma. Entonces, es evidentemente un error en el manejo de los datos. Y hace poco, por ejemplo, leí una discusión entre colegas académicos, una de ellas una colega cuencana con otro colega quiteño, y claro, la discusión era que el colega quiteño de una universidad de Quito podía acceder a los datos porque había hecho una presentación de una petición a partir de un proyecto de investigación. Pero la colega cuencana no podía acceder porque mientras no haya hecho la petición con proyecto de investigación, fondos incluidos, etcétera, etcétera, simplemente no se accede a los datos. Imagínese usted esta situación. Porque la explicación era simplemente porque los datos estaban incluidos, estamos hablando de los casos COVID confirmados por el ministerio, estaban incluidos cédulas e información privada de los pacientes. Es tan sencillo, querido Gustavo, como que se eliminen esas 2 columnas, las 2
columnas con datos sensibles, con datos que comprometen la privacidad. Y el resto de datos se hace público. Si a nosotros los investigadores no nos interesa la cédula, no nos interesa el nombre, nos interesa el caso, nada más. Y si tuviesen esa política en el Ministerio de Salud y de datos abiertos como debería ser, como hay en otros países, sería más que suficiente. La impresión que quedó es que ciertos investigadores tenían inclusive la información. O sea, ¿cómo puedo yo acceder a estos datos? Esa información no la tenían los investigadores de otras universidades o de otras provincias, ¿no? Entonces, el problema pasa por una lamentable, me parece a mí que no han logrado corregir, han debilitado el Departamento de Estadística en el Ministerio de Salud y no creyeron que ese espacio, por ejemplo, debía ser probablemente el primer lugar de refuerzo en una situación de pandemia como esta. Gustavo, si no hay datos, es imposible poder planificar, poder proceder. Esta es una premisa en todo ámbito. Y lamentablemente en el Ecuador se han tomado decisiones con escasez de datos o peor todavía, con desconfianza en los mismos. Entonces, con ese trasfondo, por mucho que los comunicadores quieran hacer su trabajo siguiendo el manual, cuidando la estética, cuidando las formas, cuidando los detalles, pues no tiene ningún sentido si es que entre ellos mismos luego terminan con profundas contradicciones, ¿no? Y eso todavía sin abordar los problemas de corrupción que en este mismo, diremos, gobierno se han ido suscitando, ¿no? Es interesante que ahora ya no se habla de corrupción del correísmo, sino ahora corrupción, no sé si llamarlo morenismo, pero sí al menos en este nuevo periodo, lo cual quiere decir que el discurso de la cirugía a la corrupción fue eso, un discurso, pero que no tuvo políticas claras, trasfondos profundos que obviamente requería el país. Quizá más bien la lectura, Carolina, va en el sentido de que se va evidenciando de que correísmo y morenismo son prácticamente lo mismo, pero de eso vamos a hablar en la parte final de este diálogo. Continuemos con el tema de comunicación, en una situación emergente en donde hablamos de semáforos rojos, amarillos, verdes, en el que la población necesita de permanente guía y de guías confiables, de referentes. ¿Cómo está el manejo local cuando el COE cantonal suplantó de alguna manera el rostro del oficialismo de las autoridades al COE provincial tras esta especie de delegación de competencias que dio el gobierno nacional a los municipios? Y que puso en jaque, en efecto, a los municipios, ¿no? Y algunos alcaldes inclusive elevaron su preocupación o su protesta. Sin embargo, ¿por qué? Porque las competencias en temas en materia de salud, por ejemplo, y en materia de seguridad, no necesariamente son de los alcaldes. Sin embargo, les toca trabajar sobre ese escenario y han tomado algunas decisiones, ¿no? El problema en donde yo lo veo es que, si bien es cierto, hay que conciliar la preocupación que tiene la ciudad en sí mismo, me parece que en el caso de Cuenca el alcalde Palacios goza de una muy buen apoyo en el sector industrial y en el sector comercial. Me explico un poco más. Me parece que gracias a la iniciativa del sector comercial e industrial es que Cuenca logra activar, ¿no es cierto?, inclusive en fases pilotos, conversadas directamente con el COE nacional, Cuenca logra activar su sector industrial primero y luego el sector comercial, y luego vino la decisión del Consejo del cambio de semáforo, una vez que ya diremos que de propia cuenta, por iniciativa propia del sector industrial y comercial, comenzaron a hacerse cambios en términos de protocolos de seguridad, en términos de hacer pruebas para sus empleados, en fin. Entonces entiendo que mucho ayuda el que no estorba, y me parece que el municipio en ese sentido cumple muy bien la premisa, ¿no? Ha sido en todo caso, en la medida de sus posibilidades, un facilitador. Se entiende también precisamente porque pareciera que hay no muy buena claridad en cuáles son las responsabilidades en materia de salud, pero sí hay necesidad de aclarar en materia de transporte, de vialidad, de movilidad dentro de la ciudad.
y me parece que ahí nos hace falta mucha más disciplina a los cuencanos. Hablar que hay un incremento, usted lo decía, querido Gustavo, de más de un 100% de casos en estas últimas semanas, evidentemente da cuenta de estos efectos, ¿no? De la poca disciplina. Hoy día la Mercurio habla también de lo mismo. ¿Qué puede hacer el municipio para facilitar, mejorar, para orientar más a la ciudadanía, para exigir inclusive de la ciudadanía esa disciplina, ¿no? Y ahí es en donde me parece que hace falta más trabajo de parte de esta alcaldía, ¿no? Una campaña de comunicación pública, una suerte de pedagogía de la seguridad, una mejor llegada sobre el riesgo que implica, en este caso, olvidarse de las reglas y de los cuidados que teníamos. No hay una claridad comunicacional tampoco, entonces yo creo que eso también, no digo que sea la única razón por la cual los cuencanos estamos así de confiados y probablemente indisciplinados, pero sí creo que podría ser una situación que falta a nivel del consejo, del municipio, perdón, porque regulación de alguna manera hay, fiscalización creo que el Consejo también, el Consejo Cantonal lo ha hecho, pero me parece que nos hace falta más claridad a los cuencanos sobre cómo debemos cuidarnos, qué tipo de protecciones debemos tener, cuál es la gravedad del asunto, si es que nos demoramos solo un poquito. Recuerdo la manera como la presidenta de Alemania, Angela Merkel, incluso con modelos matemáticos, decía, si tan solo un poquito nos descuidamos, inmediatamente ponemos en peligro nuestro sistema de salud, pero lo decía con números, nuestro tipo de contagio debe mantenerse así, si se mueve un poquito más de 1.2 a 1.6, perdemos el control. A veces a la gente es importante hablarle con toda la claridad que las cifras, los datos, los números nos pueden ofrecer. El día de ayer veía un mensaje en las redes sociales que decía, nos queda solo un ventilador y hay 2 pacientes que están necesitándolo. A veces datos como esos nos ponen las alertas necesarias. Hay que saber comunicar el riesgo también. Y me parece que a Cuenca le hace falta una verdadera estrategia de comunicación de ese riesgo que sea muy eficiente, que a su vez genere la disciplina que necesitamos si queremos sostenernos en amarillo. Caso contrario, la fácil es volver al rojo y con todos los problemas que eso implica, sobre todo para el sector económico. Vamos con el recurrente e inevitable tema de la corrupción en el país, que nos lleva también a hablar de escala de valores de los ecuatorianos tan deteriorada, tan venida a menos. Resulta inconcebible, realmente es difícil encontrar en el léxico las palabras adecuadas para describir estas expresiones criminales que están entre las peores. El de usufructuar o intentar hacerlo descaradamente de los problemas de salud y hasta de la muerte de los ecuatorianos. Sumado a esto, el grado de cinismo que exhiben los acusados, que son sorprendidos prácticamente con manos en la masa y tienen expresiones como las que hemos escuchado esta semana del señor Abdalá Bucaram, de Carlos Luis Morales o de Daniel Mendoza. O de Dalo Bucaram también, es parte del folclore político ecuatoriano y que da la evidencia que los cambios no se han dado. Querido Gustavo, usted lo mencionaba muy bien, hemos seguido de alguna manera conversando sobre corrupción, tanto en las denuncias que en el gobierno de la Revolución Ciudadana se daban, como en las denuncias que este momento el actual gobierno recibe. Y si nos vamos en la época previa al 2006, seguiremos hablando sobre corrupción en este país. Entonces, mientras no tengamos un verdadero cambio en la mentalidad en torno a la corrupción, yo creo que es muy difícil seguir poniendo esperanzas en el sistema político que tiene de manera endémica el problema de la corrupción. Lo acabamos de ver, o sea, además sin ningún tipo de siquiera de corazón, o sea, por último, pensar que en este momento de situación económica dura, en este momento en que hay literalmente personas que pueden morir precisamente si es que hay un mal manejo de la cosa
cosa pública y en efecto igual poco ha importado, igual se ha dado, no hay controles y si es que los hay, los controles se saltan, echa la ley, echa trampa y es una situación generalizada. Entonces, claro, de entrada, primeramente lo que hace es que nos vuelve, nos curte, ¿no? Como ecuatorianos, nos curte, nos vuelve inmunes al escandalizarnos por este asunto. Es como otra vez, otro más, inclusive en el caso de Ecuador, ni siquiera los apellidos se cambian, ¿no? Ni siquiera se cambian los partidos políticos, son los mismos segmentos que siguen involucrados, Alianza País, Partido Social Cristiano, el PRE, lo que usted quiera, siguen involucrados en esta misma maraña que inclusive al inicio de los años 2000, en la primera década de los 2000 seguíamos viviendo, seguíamos escuchando, son los mismos titulares, ¿no? Ahora, lamentablemente este discurso cobra fuerza y por lo general cobra fuerza en época electoral. Digo lamentablemente porque el discurso anticorrupción es uno de los discursos más fáciles de decir, querido Gustavo, y el que más se vende en campaña. Entonces, claro, poner la corrupción en la época de la campaña lo único que hace simplemente es perjudicar a quienes más han estado en esa conversación, pero lamentablemente no propone verdaderos cambios, porque me parece que si alguien quisiera tomar el toro por los cuernos y hacer profundos cambios en materia de lucha contra la corrupción, probablemente le toque algunas medidas que no sean muy populares y esas no se dicen en campaña. Entonces, diremos, es parte de nuestro, de nuevo, repito, folclore político, lamentablemente. Ahora aquí sí quisiera hacer un llamado particular al periodismo local y nacional, porque buena parte de esta denuncia, esta circunstancia de contexto que hemos vivido últimamente, la corrupción, ha sido gracias a esfuerzos de periodismo de investigación importantes. Y yo creo que eso sí vale seguir reivindicando, ¿no? Recuerdo que a inicios de los años 2000 teníamos este periódico pequeño, suerte de inserto en Diario Hoy que se llamaba Blanco y Negro, Gustavo. Tal vez usted lo recordará también. Y era en ese tiempo casi que el limitado espacio que el medio tradicional, el sistema medial ecuatoriano tenía para hacer investigación. Afortunadamente eso ahora ha cambiado, sobre todo con los medios digitales. Y en el ámbito de los digitales tenemos algunos portales que están dedicados a investigación y que han sido muy útiles en este proceso. Así que más bien mi llamado a que el periodismo pueda seguir mirando hacia esta problemática de la corrupción, porque pareciera que hoy en día es lo único que en el caso ecuatoriano podría ayudar a seguir ventilando. El hecho que el periodismo escarbe, saque a la luz, decían que no hay mejor desinfectante que la luz del sol, y es verdad, saque a la luz este tipo de actos y a su vez exista suficiente presión, lamentablemente presión popular, para que jueces, fiscalía y otras instancias actúen con prontitud. Lamentablemente digo, porque no deberían necesitar la presión popular para actuar, pero pareciera que responden también a agendas y eso es parte de la movida política. Sin embargo, mientras esas agendas de alguna manera están alineadas con las preocupaciones de la sociedad, pues se agradece, obviamente. Ya que ha tocado el tema del periodismo, Caroline, hablemos un poquito sobre esto, sobre estas nuevas realidades que se viven, la nueva normalidad de la cual se habla, que afecta a todas las actividades, que afecta de hecho al periodismo. ¿Cuál ha sido la evolución del periodismo en estos 3 meses aproximadamente de la COVID-19? El desarrollo del teleperiodismo es evidente, ahora softwares que antes prácticamente no lo conocíamos, Zoom, Meet y otros son herramientas de todos los días. Y en cuanto a las tendencias mundiales que han cobrado también una enorme importancia por lo delicado del manejo de la información, las noticias falsas y el chequeo de datos, ¿cómo se están desarrollando en estos tiempos y qué tan importantes son para cumplir adecuadamente este oficio de el periodismo? Pasamos una década aquí en el cual el pueblo ecuatoriano se acostumbró a escuchar largos discursos de los sábados en los que, así como el papel aguanta todo, el discurso lo aguantaba todo. Cualquier cantidad de falacia se decía y realmente no se lo hacía con beneficio de inventario. Hay
trabajos muy interesantes que hacen medios de comunicación grandes en el mundo. El Washington Post, por ejemplo, le lleva una contabilidad al presidente Trump de sus noticias falsas. Hace algunas semanas ya había sobrepasado las 10.000 mentiras que había detectado el Washington Post. ¿Cómo está evolucionando el periodismo local y nacional en estos temas? Y hoy en día tenemos iniciativas como la de Ecuador Chequea, que se ha visto obligado a comenzar a chequear los datos que desde el gobierno se pronuncian también, ¿no? Es muy interesante cómo este fenómeno del periodismo de datos ha crecido con fuerza, ¿no? Yo creo que un error, por ejemplo, de la prensa en el periodo del gobierno de la Revolución Ciudadana fue que se limitó a reproducir el discurso de los sábados con la agenda que sobre todo los medios grandes de alguna manera tenían, en lugar de mirar desde una perspectiva más amplia, con la distancia necesaria para poder controlar mejor ese discurso y no solamente controlarlo desde la oposición, porque eso le hubiese permitido ser legitimado en la población esa función del periodismo. Creo que eso fue una de las dificultades y lo que está pasando ahora, por ejemplo, es que ese control, al menos en los primeros 2 años no hubo, en el tercer año de la administración de Lenín Moreno sí hay, es diferente, hay ciertos medios de comunicación que han tratado de volver diremos que su rostro a la audiencia, ¿no es cierto? Y que han generado espacios muy interesantes también. Me refiero en este sentido a los medios tradicionales, a los medios convencionales, porque las plataformas digitales han mostrado otro escenario, como usted muy bien lo ha mencionado, y hay un repunte interesantísimo en el ámbito de lo digital. Tenemos esfuerzos como Plan B, Jekyll City, la misma barra espaciadora, solo por mencionar 3, inclusive también a nivel radial, en lo digital, se han dado, incluso me parece a mí un repunte en algunos de los medios radiales también, sobre todo gracias a estas plataformas, al Facebook y a otros más que han permitido llegar no solamente por las ondas tradicionales, sino también por la internet, que es hoy en día lo que diremos ha catapultado, ha dado empuje a estos cambios en el contexto digital, ¿no? Ahora bien, en esa materia, diremos, en el ámbito de lo digital y sobre todo en estos últimos 3 meses, hemos visto también que el periodismo ha tenido que reformularse, ¿no? Ha tenido que replantearse. Es sumamente interesante, querido Gustavo, que a pesar de que el gobierno ha mencionado a los medios de comunicación y a la comunicación social como un sector estratégico, se ha hecho muy poco por sostener su supervivencia, ¿no? Uno podría pensar que es más fácil para empresas como Graiman, como Indurama, como, no sé, la misma Llantera, conseguir apoyo gubernamental para poder sostenerse, mejores créditos, etcétera. Pero no pensamos que los medios de comunicación también dependen de un modelo de negocio que les permita sostenerse y muy poco se mira desde las estrategias en política pública para sostener a este sector que sí está definido como sector estratégico, pero que muy poco se hace para apoyarlo, ¿no? Y vemos que en ese sentido ha habido un gran golpe, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Diario El Comercio ha tenido que desvincular buena parte de su sector publicitario, ¿no? Tratando de proteger el departamento de prensa al máximo, pero la situación económica para un gigante como Diario El Comercio se ha vuelto muy difícil. Sabemos que lo mismo le ha pasado a Diario El Universo, otro gigante mediático en el país, y hasta hace pocas noticias de los periodistas de Canal 1 que siguen denunciando que ha habido una desvinculación sin el respeto a sus derechos. Me imagino que Canal 1 también debe estar pasando por una situación apremiante en lo económico. Y sin embargo ahí no vemos ni una sola voz en términos de política pública que pueda ayudar a sostener que es un sector estratégico. Querido Gustavo, cada vez que se cierra una radio, un portal, un medio de comunicación, todos los ecuatorianos nos quedamos cada vez más mudos. Todos los ecuatorianos nos quedamos cada vez sin un espacio en el que podamos hacer visible nuestra mirada, nuestra perspectiva, en donde podamos hacer escuchar nuestra voz. Entonces, tal vez no lo estamos mirando con la pena de hoy, sí, tal vez, no sé, no son miles, no son 600 las personas desvinculadas como le pasó a Indurama, probablemente son menos, pero perdemos no solamente esas familias que tienen que dejar de
de recibir el ingreso diario, sino perdemos toda la sociedad cuando dejamos de escuchar, de analizar y de encontrar ese profundo debate que el periodismo contribuye, sobre todo y muy necesario en momentos como estos. Acabamos de analizar cuánto incide la comunicación en la sociedad para poder contrarrestar estas circunstancias de pandemia, ¿no es cierto?, de confinamiento, de cambio de actitud, además ventilar, por ejemplo, de hacer visible los casos de corrupción y demás. Todo esto es gracias a la comunicación también, y esa comunicación requiere fondos. Entonces a mí sí me duele, por ejemplo, pensar que una buena radio tenga que cerrar, mientras que en el caso gubernamental se gasta como $14,000 en un spot sobre el nuevo cementerio que el gobierno ha construido. Entonces son cosas que uno dice, algo están dando mal, no estamos poniendo el foco, el énfasis en las cosas que verdaderamente deberían tener sentido. Y sin lugar a dudas, la comunicación social, el periodismo, la prensa en sí mismo, son fundamentales para la salud de una sociedad, para su democracia y para su participación social. Sobre este tema, Caroline, hace falta una pregunta al Consejo Nacional Electoral, preguntarle cuánto dinero debe a los medios de comunicación en el país. El gobierno de Lenín Moreno se ha llenado la boca señalando de que se han relajado los sistemas de persecución y de presión a los medios, es verdad, pero por atrás, no tan visible, está la asfixia económica que ha llevado a muchos medios de comunicación a una situación absolutamente crítica. Sé que usted indirectamente está refiriéndose a un tema que afecta a un medio de comunicación cuencano, a este medio de comunicación, a Ondas Azuayas, que es un símbolo del esfuerzo y de las tribulaciones del periodismo local. Es una situación a la cual no puedo por el momento referirme, una situación profundamente meditada, forzada por las circunstancias, tiene que ver con lo mencionado del maltrato gubernamental. La intención siempre fue y es la de dar una posición oficial de la emisora el día de mañana en la emisión dominical. Ayer se filtró a través de redes sociales informaciones que han sido ampliamente comentadas y muchísimas gracias por miles de comentarios. En mi calidad de director de noticias de Ondas Azuayas no es procedente al momento anticiparme sobre la situación y decisiones, lo hará la dirección de la emisora oficialmente el día de mañana. Gracias, Carolina, y le dejamos en sus palabras finales. Usted, querido Gustavo, yo diremos solamente quiero anticiparme, yo lo he hecho público también, mi preocupación en las mismas redes, pero es lamentable. Yo creo que me acojo a las palabras que los mismos cuencanos hemos comenzado ya a manifestar al enterarnos de la decisión. Entendemos la decisión, entendemos las circunstancias, pero no debería pasar, no debería pasar. Yo creo que hay ciertas instituciones que superan a una familia, a un contexto inclusive que deberían ser acogidas, adoptadas por la sociedad. Y si es que ese tipo de circunstancias, las económicas, como en el caso del COVID, las gubernamentales, como por ejemplo cuando no se da el apoyo que corresponde a este sector estratégico como es el de la comunicación, ¿no es cierto? No se ejercen, no se dan. Yo creo que la sociedad está llamada a defender sus instituciones y el periodismo es una de sus instituciones. Para mí, Ondas Azuayas ha sido mi casa. Comencé a hacer periodismo de opinión en esta casa, por lo tanto lamento y siento la pérdida como así como buena parte de nuestra sociedad, de nuestros cuencanos y de la gente en el Azuay y en la región. Así que ojalá de alguna manera podamos, utilizando las plataformas digitales, utilizando los modelos nuevos de hacer periodismo y de sostener ese periodismo. A mí no me gusta llamar modelo de negocio, pero básicamente es eso, lo que se quiere, sostener ese periodismo, se pueda seguir oyendo la voz de la decana, ¿no? Porque no puede dejar de escucharse esa voz cuencana en las ondas de Ondas Azuayas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Y le agradecemos a Carolina Ávila, PhD, catedrática de la Universidad de Cuenca, trabaja en su escuela de periodismo.